Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su abogado de inmigración, Jesús Reyes. Estamos aquí en otro segmento de actualidad migratoria. Vamos a estar hablando de las últimas noticias de inmigración y trayéndole a ustedes todo lo nuevo que está pasando en el área de migración. ¿Qué es lo que está diciendo la Corte Suprema? ¿Qué es lo que están diciendo los jueces de inmigración? ¿Cuáles son las nuevas, prioridades de inmigración bajo la administración del presidente Biden? En sí, existen muchísimas preguntas y nosotros queremos poder responder a todas las preguntas de lo que está pasando y las últimas noticias de inmigración. También queremos responder sus preguntas específicas y por eso nos estamos tomando este tiempo para poder responder a todas sus preguntas. De hecho, hace unos días habíamos puesto en nuestras historias, en nuestras páginas de redes sociales sobre si usted quería saber algo de inmigración, que nos hiciera las preguntas que usted quisiera, que nosotros íbamos a tomar este espacio para poder responder sus preguntas. Créame que nosotros, tanto mi equipo como yo, revisamos todas nuestras redes sociales, estamos totalmente involucrados en las redes, muy comprometidos a sus preguntas, las leemos y de hecho hoy vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas. También les recuerdo que vamos a estar haciendo a menudamente estos segmentos de actualidad migratoria, así que si usted tiene alguna pregunta, póngala en este post, en este video que vamos a estar lanzando para que usted ya para la próxima segmento de actualidad migratoria vamos a estar respondiendo sus preguntas. Así que aproveche de aprender hoy y si hubo alguna pregunta que no pudimos contestar o tiene alguna otra duda, bueno, vamos a usar nuestros otros segmentos de actualidad migratoria para poder responder a todas sus preguntas. Entonces, muy importante. Vamos entonces a comenzar con el tema de inmigración. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el tema del momento? Vamos a estar hablando de eso en los próximos minutos y luego estaremos respondiendo a todas sus preguntas de inmigración. Así que, sin más que decir, comencemos con nuestro segmento Actualidad Migratoria. El primer tema que vamos a estar hablando es sobre la reciente decisión de la Corte Suprema de básicamente poder darle a las personas una oportunidad de poder reabrir sus casos si obtuvieron una deportación en ausencia. La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, la Corte de Inmigración, ha decretado que si una persona tuvo una orden de deportación en ausencia, es decir, que el juez de inmigración la deportó porque la persona no fue a su audiencia, entonces esa persona tiene el derecho de que se le reabra su caso siempre y cuando se pueda demostrar razones excepcionales por la cual esa persona no asistió a su audiencia de inmigración. Entre las razones, excepcionales que existe, una de las más comunes es el hecho de que la persona ni siquiera haya recibido notificación de su audiencia. Muchas veces inmigración confunde las direcciones o simplemente no le dejan saber al solicitante que tiene una audiencia de inmigración. Por eso es muy importante que si usted no ha recibido su notificación y usted le ha dado la información correcta de su dirección y está actualizada al servicio de inmigración y a la Corte de Inmigración y aún así no le ha llegado a usted una notificación de su corte y por eso no pudo ir, entonces usted tiene la base legal para poder pedir que se reabra su caso. También existen otras razones. Muchas personas, desafortunadamente, sobre todo por el tema de la pandemia, han estado enfermas o han estado en tratamientos especiales y entonces esto les ha impedido poder asistir a sus audiencias. Bueno, estas son razones excepcionales que pudieran calificar a la persona a que reabran sus casos delante de la Corte de Inmigración. Entonces esas son muy buenas noticias para todas aquellas personas que quieren pelear su caso, pero sus casos fueron cerrados porque tuvieron una deportación en ausencia. El tema número 2.
Ahora otra noticia que también viene de parte de la Corte Suprema, y como vemos la Corte Suprema ha estado muy activa con los casos de inmigración. Se trata sobre las fianzas para personas que hayan reingresado al país ilegalmente. Según la Corte Suprema, en una decisión mayoritaria de la Corte, ellos han decidido que si una persona es deportada de los Estados Unidos, pero esa persona vuelve ilegalmente, supongamos, a pedir asilo, esa persona no tiene derecho a fianza. Es importante resaltar lo siguiente, que esto es solo para aquellas personas que hayan sido deportadas del país y que luego regresan y piden otra vez una solicitud de asilo. Y esto es algo que se ha visto en muchas ocasiones cuando hay personas que son deportadas, pero digamos la persecución ha continuado en sus países o siguen teniendo problemas o ha sido peor la persecución, entonces tienen un caso más fuerte o quizás un caso diferente y quieren volver a pedir un amparo en este país. Entonces, bueno, existe el mecanismo, no quiere decir que la persona, el aplicante, no lo pueda hacer, pero no ahora, desafortunadamente, no tiene el derecho a la fianza. Ahora, si es una persona que llega por primera vez, entonces sí se puede pedir una fianza con inmigración para que la persona, el solicitante, pueda tener su caso de asilo estando en libertad. De hecho, nosotros hemos ayudado a muchas personas con estos procesos y fuera un privilegio, un honor poder ayudarle a usted, un familiar que necesite esa asistencia legal. Vamos a entrar entonces al tercer tema, la noticia número 3. La administración del presidente Biden ha anunciado que ahora las normativas de la Fiscalía para dejar en libertad a inmigrantes y personas que están en procesos de corte van a ser ahora van a estar ahora activadas. O sea, va a haber una discreción de la Fiscalía que va a permitir a personas que estén en casos de corte o que puedan tener casos de corte de inmigración, que estos casos sean terminados. Es decir, que inmigración ahora, basado en un sistema de discreción, va a permitir que inmigrantes indocumentados que no sean un riesgo para la sociedad o que inmigración determine que no vale la pena invertir en que estas personas sean deportadas del país, simplemente van a pedir que los casos sean terminados aunque la persona no esté legalmente en el país. Entonces, bajo estos nuevos protocolos o estas nuevas políticas, la administración va a estar usando sus recursos para tratar de deportar a personas quienes son prioridad de deportación, más no personas que no vayan a ser prioridad de deportación. Esto va a ayudar a muchas personas que no son un riesgo para la sociedad, que son buenas personas, que simplemente no tienen estatus migratorio, que puedan estar en los Estados Unidos, no necesariamente con un estatus definido, pero no con una orden de deportación. Ahora vamos a entrar al tema que todos estaban esperando, las respuestas a sus preguntas de inmigración. Como ustedes saben, nosotros en las historias le preguntamos a usted si usted tenía alguna pregunta de inmigración y varios de ustedes aprovecharon la oportunidad. De hecho, hubieron unos cuantos que hicieron varias preguntas. Bueno, vamos a responder todas esas preguntas. Entonces, vamos a entrar al tema. Vamos a comenzar con Angelina. Angelina nos pregunta: ¿puede una persona pedir asilo basado en la persecución que hayan sufrido familiares cercanos? Sí, sí se puede. Y es muy buena la pregunta. Hay muchas personas que directamente no han sido víctimas de persecución, pero existe una posibilidad muy grande que lo vayan a hacer debido a que familiares cercanos ya han sido víctimas de persecución, en sí persecución por vínculos familiares. Entonces, las leyes de inmigración y casos de inmigración reconocen que esto es un argumento válido para solicitar una petición de asilo. Pero muy buena la pregunta. Continuamos con Laura. Laura nos pregunta: ¿cuándo se somete el asilo? ¿Antes o después de ir a la corte? La solicitud de asilo se debe de someter lo más pronto posible, independientemente no tenga usted una audiencia de inmigración fijada. Eso es muy importante. Hay personas que, sobre todo en estos tiempos, que están poniendo las audiencias tardías, está durando meses o hasta años en tener la primera audiencia. Es importante que usted sepa que usted ya puede estar en un proceso oficial de asilo al someter su aplicación de asilo. Entonces, que no espere hasta
que pase el primer año, que ya usted no sea elegible para un asilo o que usted no tenga un permiso de trabajo, usted ya puede comenzar su proceso, y es importante saber que comenzando ese proceso ya usted pudiera tener hasta un permiso de trabajo. Entonces, muy importante esa pregunta. Ahora bien, nos pregunta Natalie, tarda mucho entrar a los Estados Unidos por los pasos legales. Entonces, los tiempos, muy buena pregunta, los tiempos para las personas entrar a los Estados Unidos depende de la garita o el puesto de entrada donde esté entrando la persona. Les voy a dar una página de internet, y también esto va a aparecer en la pantalla. Es https los dos puntos raya diagonal b de béisbol wt.cbp.gov. igual lo van a ver en la pantalla, y allí pueden ver los tiempos de procesamiento en los diferentes garitas o puntos de entrada entre Estados Unidos y México. Es importante recalcar lo siguiente: una persona tiene el derecho de, o mejor dicho, no es ilegal para una persona pedir un amparo, un refugio en un puerto de entrada. Lo que es ilegal, lo que no recomendamos que usted haga, es que arriesgue su vida, ya sea con un coyote, una persona que lo que hace es tráfico humano, o que usted exponga la vida suya y de su familia al cruzar un río o un desierto. Eso es muy peligroso y no podemos recomendar eso, pero la forma legal de pedir asilo en la frontera fuera en un puerto de entrada, y en esa página de internet ahí van a ver que es la página del gobierno, de la patrulla fronteriza, da los diferentes tiempos de cuánto tomaría entrar una persona a los Estados Unidos. Vamos a continuar aquí con Miles Delgado. Antes de Miles nos tiene una pregunta Isabel Serrano. Nos pregunta: si se pierde el miedo creíble, ¿se puede apelar la determinación del miedo creíble? Sí se puede hacer, pero no es una apelación normal. Básicamente, si es que la persona pierde la entrevista de miedo creíble, el aplicante tiene el derecho de pedirle a un juez que revise esa decisión del oficial de asilo o la patrulla fronteriza o de inmigración de no otorgar el miedo creíble. Ahora, esto no es una audiencia que se hace con su abogado. Esto es entre el juez de inmigración, usted, y el juez simplemente lo que va a ver es la determinación del oficial, quizás hacerle unas cuantas preguntas a usted, pero en sí no es una apelación, es una revisión de la determinación de ese oficial de asilo o de inmigración. Pero muy buena la pregunta. Nos preguntan aquí, Miles Delgado, ¿qué debe hacer una persona cuando sale en libertad? ¿Cuál es el proceso? Lo más importante es que usted obtenga ayuda legal. Si es un caso de asilo, que comience su caso de asilo. Si es otro caso, bueno, ya su abogado determinaría eso, y con mucho gusto nosotros estuviéramos dispuestos a asesorarte en tu caso. Pero lo más importante, que recibas ayuda legal, asesoramiento legal. Vamos a continuar aquí. Nos hacen varias preguntas. ¿Pueden entrar familias con menores de edad a la frontera? Sí pueden entrar a discreción de oficiales de inmigración. Hemos hablado en varias oportunidades, en varios videos que hemos hecho y en entrevistas, sobre las opciones que tiene una persona al pedir asilo en la frontera, o los escenarios de lo que pudiera pasar. Sabemos que pueden las familias ser dejadas en libertad, como pueden quizás algunos familiares ser detenidos y otros no, o simplemente ser negada la admisión de la persona y ya el solicitante tuviera que pedir ayuda en otro puesto de entrada o en otra ocasión. Nos preguntan aquí cómo comunicarse con nuestras oficinas. En las pantallas, también en la descripción de este video va a aparecer toda la información de cómo comunicarse con nosotros. Nos pregunta Karina: ¿se debe contratar un abogado para una entrevista de miedo creíble? Pienso que es importante que esté debidamente preparada.
y nosotros estamos aquí dispuestos a ayudarla. Lo que sí pienso que es extremadamente necesario es obtener ayuda para cuando la persona ya está en los Estados Unidos. Las preguntas que hacen en la frontera también son importantes, pero definitivamente que sea representada ya cuando tenga un caso de corte. Ciertamente, si tiene preguntas sobre el miedo creíble y necesita una preparación, estamos dispuestos a asesorarle en ese sentido. Nos pregunta aquí Larry Herrera: ¿puedo solicitar asilo en la frontera con el pasaporte vencido? Sí, lo puede hacer. ¿De qué manera puedo pedir asilo sin pedir ayuda a un coyote o traficador humano? En un puesto de entrada, en una garita entre Estados Unidos y México, usted se presenta y le deja saber a los oficiales que tiene miedo de regresar a su país, la razón por la cual usted está huyendo de su país, y basado en su testimonio es que ellos van a determinar si usted pasa el miedo creíble o no. Nos pregunta aquí Soyager, ¿qué pasa en el centro de detención de Irwin que están dejando a los inmigrantes detenidos por más de un mes? Es muy común que, y es desafortunado, pero es muy común que las personas estén detenidas por más de un mes. Ahora, lo que sí es importante, si usted tiene un familiar que está detenido, se comunique con un abogado de inmigración que pueda solicitar una fianza para que su familiar pueda salir en libertad. Nos pregunta Margarita Pérez: ¿qué estará pasando con los presos en Luisiana? Sabemos que hay varios centros de detención donde los oficiales de inmigración están siendo muy estrictos y no están dejando soltar a muchas personas. Esto queda en discreción de inmigración, pero lo importante es mostrar, independientemente del centro de detención donde esté su familiar, demostrar por qué debería estar en libertad, y es importante mostrar las pruebas, que haya un patrocinador dispuesto a asesorar o servir, digamos, de persona que pueda ayudar a su familiar a dejarlo salir en libertad. Esta persona estuviera escribiendo una carta a inmigración dejándole saber que se va a hacer a cargo del aplicante si llegara a estar fuera del centro de detención, y se va a hacer cargo en la parte financiera, sobre todo también en asegurarse que el solicitante acate todas sus audiencias de inmigración. Pero sí, independientemente del sitio donde esté su familiar, es importante que sepa, necesita estar bien asesorado. Seguimos aquí. Carola Cordero y Cory Cordero y Luis nos preguntan: ¿puede una persona con residencia o doble nacionalidad, o sea, residencia en un tercer país o doble nacionalidad, aplicar al asilo en los Estados Unidos? La respuesta es sí, sí lo puede hacer. Ahora, lo que tiene que tener en mente es que cuando se trata de un caso de doble nacionalidad o que la persona haya tenido residencia en otro país, también va a tener que justificar por qué su vida corre peligro en ese país. O sea, no solo en el país de origen de la persona, sino también en ese otro país, porque bajo la ley del tercer país seguro, los Estados Unidos va a tener que preguntarle a usted y tener que enviarle a usted a un país donde usted ya es nacional o tiene residencia, al menos que pueda comprobar que su vida corre peligro en ese país también. Entonces es muy importante que sepa eso. Nos preguntan aquí, a ver, varias preguntitas. Apliqué a la residencia hace un año, no me ha llegado respuesta. ¿Esto es normal? Sí, es normal. Pero cuando usted envía su solicitud, le debe llegar un recibo con ese número de recibo que está en ese acuse. Usted puede llamar a inmigración o en la página de internet de inmigración usis.gov, y también lo vamos a poner en pantalla. Usted puede chequear el estatus de su caso, pero un año es algo muy común. Nos preguntan aquí: ¿se puede someter el asilo en Ciudad Juárez en cualquier puesto de entrada, ya a discreción de inmigración? ¿Es necesario llevar pruebas para el caso? Si es para un caso de corte, sí, no para la entrevista de miedo creíble. Pero usted puede llevar pruebas para la entrevista de miedo creíble. Si ese es el caso, asegúrese de tener copias de sus pruebas en algún otro sitio, con familiares, en el internet, porque puede que, y eso es otra cosa, muchas veces inmigración va a decomisar documentos, pasaportes, si usted pide asilo en la frontera. Entonces, que usted tenga resguardada la información que usted después quiere presentar a un juez de inmigración. ¿Pueden los ancianos viajar solo y pedir un refugio en los Estados Unidos? Nos pregunta el señor Jesús Bracho. Sí lo
pueden pedir, sí lo pueden pedir, y pregunta específicamente si existe un riesgo de ser deportados. Sí, el riesgo está para toda persona, tanto personas ancianas, mujeres. Sí hay ciertas excepciones para los niños, pero por lo general una persona puede que no se le, tanto que se le permita continuar su caso y tener su caso de asilo en los Estados Unidos, como que o simplemente que la persona no se le dé chance en ese puesto de entrada. Eso depende de lo oficial, depende del puesto de entrada donde usted vaya. Entonces, una cosa que siempre decimos es que inmigración en la frontera es muy impredecible. Entonces, decirle exactamente lo que va a pasar, y es algo que comúnmente nos preguntan personas aquí en nuestro consultorio, es eso. O sea, puede ser una de esas tres opciones que hemos hablado. Puede un grupo de 9 personas solicitar un parol, nos van a dar un parol. Lo que es un parol, que es un permiso de entrada, es algo que está a total discreción de inmigración de dar. Es un beneficio en el sentido de que ya con ese permiso de entrada, o sea, no solo el hecho que usted entre, pero que le den un permiso especial de entrada que se llama parol, permite que el solicitante y las personas que tengan el parol puedan aplicar inmediatamente un permiso de trabajo. Ese es uno de los beneficios grandes que tiene lo del parol. Y para nuestros hermanos de Cuba, a las personas que le dieron parol al año y un día pueden calificar a su residencia basado en la ley del ajuste cubano. Entonces es muy importante saber eso, no solo para ellos, sino para esposos o parejas, cónyuges de los solicitantes, y también hijos menores de 21 años. A ver, siguen aquí las preguntas muy buenas, ya casi estamos terminando. Aquí tenemos personas que nos dicen que necesitan asistencia legal. Comuníquense con nosotros, tenemos las líneas aquí en los Estados Unidos y también nuestra línea internacional para que usted nos llame, haga una consulta, y si necesita ayuda, ya sea un caso de corte de inmigración en la frontera o cualquier tipo de caso, estamos aquí, mi equipo y yo, dispuestos a asesorarlo en su caso de inmigración. Seguimos aquí, nos preguntan, tengo una petición familiar que ha durado más de 10 años, ¿puedo solicitar asilo? De que puede solicitar asilo, lo puede hacer. La pregunta es si es conveniente hacerlo sabiendo que usted ya tiene una petición familiar andando y que quizás pronto ya usted puede aplicar a la residencia en el consulado. Si eso es su caso, por favor, no aplique al asilo, espere que le llegue su entrevista de la residencia para que usted pueda entrar con todas las de la ley, como residente legal, sin que tengan que tener problemas, sin que tengan que ser detenidos, sin que tengan que pasar entrevista de miedo creíble. Eso va a depender de cuánto tiempo quede para que usted ya lo llamen para su cita de la residencia basado en la petición familiar, y honestamente dependiendo de la situación que usted está viviendo, si de verdad está experimentando digamos una persecución tan grave que no puede esperarse en su país unos meses o quizás un par de años, entonces ahí ya debiera de aplicar definitivamente al asilo. Pero si ese no es el caso, por favor, no venga. Siga el proceso normal. Si ya tiene una petición andando y pronto le van a dar su entrevista, es mejor que haga eso antes que usted venga a pedir asilo, y sobre todo por la frontera. A ver, nos preguntan aquí, ok, una persona, Shirley Rojas, nos pregunta que me imagino tiene un familiar que salió bajo palabra y se ha cumplido más de un año y no ha sometido la solicitud de asilo. Es importante que aunque haya pasado el año, lo someta lo más pronto posible. Existen excepciones a la regla de someter el asilo dentro del año. Tuviéramos que explorar si usted o su familiar califica una de esas excepciones, pero que no deje de pasar más tiempo, porque es importante que el caso sea visto bajo, digamos, la lupa del asilo, porque si no es así, entonces, y llegara a ganar el caso, la persona solo se quedará con un permiso legal discrecional, pero no con la residencia. Y la residencia es lo que después le puede permitir aplicar a la a la ciudadanía y someter una solicitud para familiares. Pero esto solo se hace si ya tiene el asilo aprobado. Vamos a continuar aquí, ya estamos terminando. Puedo usar evidencia que he sido víctima de xenofobia en mi solicitud de asilo.
o para el miedo creíble. Sí, el asilo no es solo el más famoso, digamos, el asilo político, el que muchos conocen y que desafortunadamente muchas personas han sido víctimas de persecución política, pero no es el único tipo de asilo. Una persona puede pedir asilo porque ha sido víctima de persecución religiosa contra sus creencias religiosas o también contra de su nacionalidad. Personas que han sido víctimas de discriminación y persecución debido a su nacionalidad. Esto es base para un asilo. También porque la persona por su grupo étnico, por su grupo racial o porque pertenece a un grupo social reconocido o marginado, entonces puede pedir asilo en los Estados Unidos, además de lo que es el asilo político. Vamos, aquí ya estamos terminando. Vamos a la última pregunta. Me dieron un castigo de 5 años, nos pregunta Luis, en el 2016 y se cumple el castigo este año, ¿puede aplicar? Ya cuando se cumple el castigo, usted puede aplicar ya sea alguna visa o una solicitud familiar. Sí existen maneras que usted pueda venir antes por medio de un perdón, entonces no necesariamente tiene que pasar toda la cantidad de tiempo, pero en este caso ya pasó o está a punto de pasar la penalidad de reentrada, entonces usted ya desde ese momento puede volver a aplicar a una visa o a una petición familiar. Les damos gracias a todos ustedes por escuchar de esta actualidad migratoria, este segmento que hemos preparado para usted. Comparta este video, yo sé que va a ser de mucho beneficio para la comunidad, para su familia, las personas que estén tratando de obtener un estatus migratorio en este país, de poder lograr alcanzar el sueño americano. Estamos con ustedes. Le damos las gracias por tomar de su tiempo para escucharnos a nosotros y poder aprender un poco más de temas migratorios. Les recuerdo que vamos a usar este video, los posts o los comentarios de este video para hacer nuestro próximo video de actualidad migratoria. Entonces empieza a escribir todas sus preguntas allí, que vamos a estar seleccionando varias de estas preguntas para contestarlas en el próximo programa. Con eso me despido, le doy muchas gracias a todos ustedes por sintonizarse y será hasta la próxima ocasión. Nos vemos pronto, familia. Hasta luego.